Auspicia este programa Cooperativa de Provisión de Servicio Eléctrico y otros servicios públicos de Pigüé Limitada. Siempre habían existido problemas de límites con Chile, pero el conflicto se agudiza cuando se concreta el Tratado de 1881. En 1895 se firma un tratado adicional que otorga a Chile el derecho al Pacífico y a la Argentina al Atlántico. Existía la posibilidad de un conflicto armado, ya que un avance sobre la zona demarcatoria podía suscitarlo. El clima de guerra motorizaba ansias de reforzar nuestra defensa nacional. Por ese motivo, se dispuso la adquisición de varios cruceros acorazados, la creación de una base naval en cercanías de Bahía Blanca. Se instalaron polígonos de tiro en las capitales de provincia. Y en 1896, el presidente de la Nación, Uriburu, firma el decreto de movilización que determina la primera conscripción obligatoria. El artículo 1 disponía la movilización por 60 días a contar del 15 de abril próximo, de la clase de 20 años en la capital federal y provincias, y la organización por unidades tácticas y de combate en 32 baterías de artillería, 44 batallones de infantería y 42 escuadrones de caballería. El artículo 3 establecía: serán puntos de concentración de los contingentes Capital Federal y Provincia de Buenos Aires en Pigüé, provincias de Entre Ríos, Corrientes, Santa Fe, Córdoba, Santiago del Estero, Tucumán, Salta, Rioja, Catamarca y Mendoza en sus respectivas capitales. Los contingentes de Jujuy, San Luis y San Juan se reunirán también en las capitales de estas provincias. A través de 12 campamentos se dividieron las fuerzas correspondientes a cada una de las 14 provincias de entonces. La División Buenos Aires estaba formada por las brigadas de la capital y de la provincia en el valle de Curamalal, integrada por los regimientos 6, 10 y 11 de infantería y 4 de caballería. Si bien la convocatoria abarcó varios puntos del país, fue la de Buenos Aires la más importante por el alto número de los convocados y el lugar donde se cumplieron los ejercicios de guerra. Fue esa la causa de que cuando se hace referencia a la primera conscripción, se mencione Curamalal como hito identificatorio. Además, por las inclemencias del tiempo, las escabrosidades del terreno y otros factores adversos, fue la que más sacrificios impuso a los conscriptos. Luis María Campos, siendo comandante en jefe de la Guardia Nacional de Buenos Aires, fue designado para mandar la Guardia Nacional movilizada en Curamalal. El general de brigada Lorenzo Winter fue designado jefe de la primera brigada de la División Buenos Aires. El teniente general Carlos O'Donnell fue el jefe de la segunda brigada de la División Buenos Aires. Las unidades fueron transportadas hasta Pigüé a través del Ferrocarril del Sud entre el 15 y 17 de abril, llegando a nuestra ciudad para luego desplazarse al campamento de Curamalal, en donde se reunieron aproximadamente 10.000 hombres, 1.500 caballos y 24 piezas de artillería. El viaje en tren hasta Pigüé duró alrededor de 15 horas, pero en 10 minutos la tropa había bajado y estaba formada para pasar la lista de llegada. La instalación provisional no dio gran trabajo, pues con la voz de Alto Primero y la de Rompan Filas, enseguida estuvo la operación terminada y los soldados establecidos en su campamento. Carpas no las había todavía, ni noticias ciertas de que fueran a llegar. Fue necesario tomar por cuartel la pradera, por techo el azul del cielo y por estufa el viento de las sierras que en aquellos momentos fustigaba con ráfagas heladas.
El tren dejó a los contingentes en la estación Pigüé. En ese entonces, una pequeña población formada en su mayoría por colonos franceses. Allí permanecieron hasta la partida a Curamalal, durmiendo en el duro suelo, a la intemperie, algunos de ellos en la iglesia que estaba entonces a medio construir. Fue el primer encuentro de los jóvenes conscriptos con las crudas condiciones que les aguardaban, una especie de bautismo incruento de la vida militar en cuanto a las exigencias físicas que ella impone. Amadeo Baldrich, oficial del Ejército de Línea que ofició de corresponsal de La Nación, relata aspectos dignos de destacar, como la marcha desde Pigüé hasta Curamalal, 32 kilómetros en total, que la columna recorrió en 6 horas. Resalta que nuestra infantería, de llanura por tradición, se hará alpinista, andina, y es este carácter esencial la preocupación especial. Se hacía mención así de una especialización en la guerra con teatro de operaciones andino, sobre lo cual en ese entonces nuestro ejército carecía de experiencia, si bien contaba con antecedentes históricos gloriosos. Después de los primeros momentos de continuo trabajo, en que hubo que armar carpas, transportar pesadas cargas, pertrechos de guerra, cavar pozos y otras tareas inherentes a un asentamiento militar con numerosa tropa, soportando bajas temperaturas y vientos inclementes, dice que la vida en las carpas es ahora fácil y cómoda, refiriendo que se duerme cómodamente en colchonetas de paja seca, que la tropa come carne de vaca todos los días y los jueves una ración de carnero. Elogia la buena disposición de los soldados, su alto espíritu militar y su concientización de la misión patriótica que están cumpliendo, por tener noción de que el adiestramiento militar que reciben es parte de su obligación con el suelo nativo. Pero han quedado otras voces de Curamalal. Una de ellas fue Juan Padilla, un guardia nacional también convocado. Se queja de la mala calidad de la comida y detalla: el horario general ha sido con ligeras modificaciones el siguiente: a las 5:30 diana y enseguida café, a las 6 lavado, a las 6:30 instrucción en orden cerrado o disperso, hasta las 9:30 hora de asamblea, a las 10:30 rancho, a las 12:30 nueva instrucción práctica hasta las 2:30, de 2:30 a 3:30 instrucción teórica, de 3:30 a 4:30 limpieza de armas, a las 4:30 ejercicios por compañías, a las 5 lista mayor, 5:75 rancho, 8 retreta, 9 silencio. Los miércoles y sábados había lavado de ropa y este último día por la tarde revista. Quien mejor ha reflejado la vida en los campamentos, en Curamalal, es quien fue el autor de un libro sobre el tema que firmó Vinchuco. Comienza diciendo: en el campamento tiene cada cual las comodidades que ha podido procurarse fuera de las no muy grandes que ofrecen las prendas del equipo militar. Los guardias nacionales que usan durante la movilización el uniforme del ejército permanente con todos sus atributos e insignias están también sujetos a las privaciones de los soldados de línea y se hallan exactamente en las mismas condiciones que ellos. Tienen las mismas carpas, iguales capotes, idénticas mantas, y para que todo sea completo, el viento de la sierra que suele soplar por allí con excesivo rigor. Abarca igualmente los sitios donde se hallan acampados regimientos de línea y regimientos de guardias nacionales. Informa que en cada carpa duermen 3 soldados, bajo la dirección de la autoridad nocturna, un cabo de carpa que no tiene prerrogativas, sino debajo de la lona y entre los toques de silencio y diana. Refleja la vida de campamento en aspectos hasta minúsculos, como las reuniones que se forman alrededor de los fogones, los jarros de mate que circulan de mano en mano, y el vínculo cordial que impera pese a las privaciones que padecen, particularmente los que estaban habituados a las comodidades de la vida de la ciudad. Se ocupa de la casa que ofrece los alrededores, perdices y martinetas, las que van a parar a la olla común para enriquecer el monótono rancho. A través de todas estas informaciones nos enteramos de largas marchas por terrenos abruptos, escalamiento de las sierras con armamento, instrucción de tiro con armas cortas, largas y otras piezas de artillería, maniobras con simulacro de combate cuerpo a tierra, en avance hacia una imaginaria, posición enemiga, luchas cuerpo a cuerpo y otros entrenamientos propios de toda contienda bélica.
Los ejercicios militares se efectuaron con fusil Remington calibre 44 a percusión, con agarradera para aplicación de sable bayoneta, fusil corto para caballería y largo en la infantería. El ejército ya poseía los cañones Krupp de procedencia alemana de 75 milímetros, propios para la lucha en campaña. La caballería también estaba provista de la lanza coligüe, más simbólica que efectiva en la lucha, dadas las condiciones montañosas del suelo. Fueron 60 días de instrucción militar intensa que retemplaron los ánimos de ser parte activa de la defensa de la patria en caso de ser necesario. 60 días cumplidos en una región inhóspita, castigada por un clima cruel, ya que, como deja asentado Vinchuco, no hay allí términos medios. O sopla de las sierras un viento helado que no cesa ni un momento, o domina el sol caldeando la atmósfera con sus rayos. Temperatura templada. Días de primavera, como hay en todas partes, no se conocen allí. Cuando no hace mucho frío, hace mucho calor. Y sucede con frecuencia que después de un día de fuego, la temperatura cambia bruscamente, cayendo durante la noche una helada que hace bajar el termómetro hasta abajo del cero. La División Buenos Aires partió para Curamalal y regresó a los 60 días entre los aplausos y vítores de grandes muchedumbres. Se despedía y recibía al ciudadano soldado, ya que por primera vez se llamaba a las filas, sin excepción, a los argentinos de 20 años para que abandonaran sus puestos de trabajo o sus estudios, o ambas cosas a la vez, y concurrieran a los campamentos para aprender el manejo de las armas. El éxito del ensayo significaba un progreso nacional y una notable mejora en el ejército argentino. El regreso contó con el mismo fervor que la partida. Hubo un gran desfile de la División Buenos Aires. La columna militar se lució en las calles céntricas de la capital. Callao, Entre Ríos, Avenida y Plaza de Mayo. A su paso una muchedumbre, lo mismo que cuando la partida arrojaba flores a los primeros conscriptos de la patria, ahora convertidos en avesados soldados curtidos por soles y vientos inclementes. Se formó una comisión popular para agasajarlos y el presidente José Evaristo Uriburu pasó revista a la división. La Comisión Popular acuñó una medalla conmemorativa que fue entregada a cada uno de los que en las sierras de Curamalal, con sus escasos 20 años, habían escrito una página valiosa en la historia de los esfuerzos encaminados para fortalecer nuestra defensa nacional. 5 años después de esa primera conscripción, el 5 de diciembre de 1901, quedaba sancionado por la Ley 4031 el servicio militar obligatorio. Esta ley de la Nación era promulgada 5 días después por el Poder Ejecutivo, que el 5 de abril de 1902 dictaba el decreto por el cual se la reglamentaba. En ese mismo año, 1902, se convocaba la clase 1880. Quedaba así implantado el servicio militar obligatorio. Hubo una participación local en la primera conscripción. El sargento segundo Guillermo López revistió en la segunda compañía del segundo batallón del Regimiento 11 de Infantería de la segunda brigada. El soldado clase 1875, Roberto Ken, revistió en el primer escuadrón del Regimiento Primero de Caballería de la Primera Brigada, División Buenos Aires. El sargento segundo Antonio Felice, periodista propietario del Reflector, revistió en la segunda compañía del primer batallón del Regimiento Primero de Infantería de la Primera Brigada. El 22 de octubre de 1932 se inauguró el monumento al soldado desconocido, ubicado en la Plaza Sarmiento de nuestra ciudad. El monolito, que recuerda este hito histórico, fue inaugurado el 15 de abril de 1937 en un terreno donado por el señor Alejandro López y su señora Sara Pueyrredón, propietarios de la estancia Las Grutas. Ese sitio fue declarado lugar histórico en el año 1951. En el año 1971, para los 75 años de la primera conscripción, visitó nuestra ciudad el presidente de la Nación, Teniente General Alejandro Agustín Lanusse. Para recordar esa gesta, se inauguró el monumento ubicado en la entrada de nuestra ciudad. Todo el pueblo participó de esos actos junto a los últimos reservistas con vida: Juan Bautista Castelletti, Agustín Rosso y Jorge Bravo. En el año 1996, y para recordar el centenario de la primera conscripción argentina, se realizaron una serie de actividades para conmemorar este hecho histórico.
Auspició este programa Cooperativa de Provisión de Servicios Eléctricos y otros servicios públicos de Pigüé Limitada.